14. La nominación y la contingencia. Hegel a la anglosajona. Kripke hegeliano. La imagen de un Hegel, panlogicista, funciona, para quienes lo critican, como lo real mismo, es decir, como la construcción de un punto de referencia imposible, punto que deben evitar, soslayar, para poder llevar a cabo su tarea. En otros términos, lo esencial de esta imagen apunta a legitimar el evolucionismo historicista de los críticos de Hegel que, terminan siempre repitiendo el eterno estribillo, no se trata de un esquema lógico a priori, para forzar y acomodar apretadamente el contenido concreto como sobre un lecho de Procusto, sino de la lógica inmanente del desarrollo de la historia viva, efectiva. Al afirmar la distancia entre la necesidad fundamental del desarrollo y toda la riqueza de los rodeos y los accidentes a través de los cuales se realiza esta necesidad, Marx borra, mediante ese mismo gesto, el carácter radicalmente abierto, antievolucionista, del proceso dialéctico hegeliano, pues plantea una necesidad que no se reduce a un efecto retroactivo de la contingencia. A esta última le asigna una calidad precisamente accidental, la de los accidentes en el camino de la realización de la necesidad. La relación propiamente hegeliana de la necesidad y la contingencia sobrevive en un lugar completamente diferente. La vemos resurgir en una orientación de la filosofía analítica, la que personifica el nombre de Saúl Kripke. El problema fundamental del libro de Kripke sobre la paradoja escéptica, 1982b, es profundamente hegeliano. ¿En qué consiste, en última instancia, esa paradoja escéptica? Para decirlo brevemente, consiste en que toda excepción en relación con una regla dada puede explicarse retroactivamente si uno considera que tal excepción deriva de la aplicación de otra regla constantemente aplicada. Todo el mundo conoce la regla de la suma. Supongamos que, en la aplicación de esta regla, nadie hubiera hasta el presente sumado efectivamente 63 más 51 y que, por primera vez, se le pidiera a alguien que hiciera la suma de 63 más 51. La persona responde, 63 más 51 igual a 5, y refuta la objeción según la cual ha cometido un error del modo siguiente. Pero ¿cómo puede usted estar seguro de que no he seguido todo el tiempo la regla que corresponde perfectamente a la regla de la suma corriente? Salvo que para la suma de 63 más 51, esa regla prescribe el resultado 5. Llamemos a la regla de adición corriente plus y a la otra regla, que corresponde perfectamente al plus, con la única excepción de la suma de 63 y 51 que daría 5, cus. ¿Cómo puedo estar seguro de que, todo el tiempo que yo creía estar aplicando plus, en realidad no estaba aplicando cus? ¿En qué consiste, pues, la regla si, para cada excepción, puedo afirmar la existencia de una regla que la explica? A partir de la contraargumentación searliana, Searle, 1985, sería fácil demostrar que esa paradoja escéptica solo puede surgir si uno observa el acto en cuestión. La suma, por ejemplo, desde fuera, es decir, en el marco de una descripción exterior de ese acto. Pero semejante enfoque carece, por definición, de la inmanencia de la regla en relación con el acto. Siempre que estamos ante un acto guiado por una regla propiamente simbólica, ese acto implica la referencia a esa regla, aun cuando se obtenga un resultado que no esté de conformidad con la regla. Es por ello que, si alguien dice 63 más 51 igual a 5, en lugar de buscar otra regla desconocida, uno dirá sencillamente que se equivocó. El dilema pluscus es, por lo tanto, falso porque la regla de la suma funciona como un elemento constitutivo del acto de adición mismo. Para decirlo en los términos de Searle, la regla de adición forma parte del background, del trasfondo supuesto por el acto mismo de sumar. La regla es aquí, en última instancia, sinónimo del gran otro, en un acto reglado por lo simbólico. El otro ya está siempre ahí, el solo hecho de hablar atestigua una creencia, por así decirlo, a priori, en la regularidad del otro. Esta creencia en el otro es previa a todo razonamiento racional cuyo fundamento constituye el trasfondo dado previamente. Solo el psicótico no tiene esta creencia. Como lo subraya Lacan, la dimensión fundamental de la psicosis es ese Unglauben.
Esta distancia que mantiene el sujeto respecto del universo de las reglas simbólicas, haciendo como si esas reglas no determinaran el lugar mismo desde donde él habla. Tal contraargumentación, aunque pertinente en el nivel que le es propio, permanece de todas maneras en el marco de la hermenéutica. El gran otro, en este caso, es asimilable a lo que Gadamer llama el horizonte de la comprensión. Gadamer, 1960. La aceptación previa de las proposiciones de base que determina de antemano el marco de la reflexión y que traza anticipadamente los contornos del sentido vivido. Este sentido está dado por el sentimiento que todos tenemos de formar parte de nuestro mundo, es decir, de nuestra familia reducida y de todo lo que gira alrededor. Cada uno de ustedes, y hablo hasta para los izquierdistas, está más atado a ese sentimiento de lo que imagina y en una medida que haría bien en considerar. Cierto número de prejuicios ya asentados limitan el alcance de sus insurrecciones al término más corto, muy precisamente, a un nivel en el que no puede aportaros ninguna molestia, y especialmente, en una concepción del mundo que continúa siendo perfectamente esférica. El significado encuentra su centro a donde sea que ustedes lo lleven. Lacan, 1975b, 42. El lapsus o el acto fallido ofrece ya una prueba suficiente de que ese otro hermenéutico, ese otro igual al universo de las reglas que predeterminan el campo de significación, no es el que opera en el proceso analítico. De este último, el otro hermenéutico no puede dar cuenta. El lapsus no ofrece justamente el caso de un acto malogrado respecto de la regla que le es inmanente, pero aún así, incluso en ese fracaso, logrado en relación con otra regla desconocida, la que nos libra de la significación del lapsus. En la interpretación analítica, lo que está en juego no es precisamente hacernos ver la regla desconocida que hemos seguido sin saberlo, hacernos percibir una regularidad donde el buen sentido solo vislumbra un caos desprovisto de sentido. Para decirlo de otra manera, hacernos ver el cus. Donde el buen sentido solo entrevé el simple fracaso del esfuerzo por seguir la regla. Plus. Tal es la perspectiva del analista en cuanto sujeto que supuestamente sabe, garante de la transformación de una serie lawless en una serie lawlike, garante del surgimiento final de una regla que, retroactivamente, conferiría la significación a todos los actos fallidos y todos los lapsus. J. A. Miller, 1978. Ahora bien, la última palabra de Lacan no designa al analista como quien ocupa el lugar del gran otro que reenvía al, analizando su propio mensaje en su verdadera significación. Su eficacia depende de poner de manifiesto el hecho de que el otro falta, es decir, que no hay ninguna regla o que su surgimiento siempre depende de un armado retroactivo que introduzca el orden en una secuencia absolutamente discontinua, en otras palabras, lo real. J. A. Miller, 1980. Por ello nos parece pertinente la conclusión a la que llega Kripke, el hecho mismo de admitir la eventualidad de una reinterpretación retrospectiva, según la cual toda excepción puede revelarse como un caso regular, mina la posibilidad de toda regla y descompone el universo reglado en una colección contingente. La cuestión que Kripke aborda y analiza aquí, la transformación de una serie contingente en una serie reglada, concierne al núcleo mismo del proceso dialéctico. Descriptivismo contra antidescriptivismo. El problema de la paradoja escéptica es, en definitiva, el del primer libro de Kripke, la Logique des noms propres, la lógica de los nombres propios 1982, sobre qué fundar, como legitimar, la necesidad de esta regla universal o de la nominación. No olvidemos que el nombre original del libro es Naming and Necessity, el nombrar y la necesidad. La paradoja escéptica nos confronta a una experiencia inquietante, una regla universal. La regla de la suma, por ejemplo, nunca puede, por su necesidad inmanente, cubrir el campo de lo que aparece como su aplicación. En su crítica del descriptivismo, Kripke demuestra de la misma manera que el contenido inmanente de un nombre, el manojo de descripciones que forman su significación, nunca puede cubrir de una manera necesaria el campo de su referencia. Es decir, que nunca puede dar una respuesta definitiva a la siguiente pregunta: ¿por qué tal nombre se refiere a tal objeto? En los dos casos,
tanto el de la regla que no puede cubrir todo su campo de aplicación como el del nombre que no puede cubrir toda su referencia. Estamos ante un excedente angustiante, una brecha a través de la cual se anuncia la dimensión de lo real. En la aplicación de una regla, uno nunca puede estar seguro de hallarse verdaderamente frente a un caso de esa regla o a algo completamente distinto. En el uso de un nombre, cuando un objeto posee todas las propiedades contenidas por la significación de ese nombre, uno nunca puede estar seguro de encontrarse verdaderamente ante el referente propio de ese nombre o ante algo por completo diferente. Este es un problema que podríamos denominar Invasion of the Body Snatchers, como la película de ciencia ficción de la década de 1950, conocida en España como La invasión de los ladrones de cuerpos y en América Latina como La invasión de los muertos vivos. En ella se asiste a la invasión de seres extraños, venidos del espacio exterior, que toman forma humana. Son exactamente iguales a los seres humanos, tienen todas sus propiedades, lo cual aumenta el carácter angustioso de su extrañeza. El mismo conflicto aparece en el antisemitismo. Los judíos son, como nosotros, es difícil reconocerlos. Aislar esa X, el rasgo unario que los distingue. El mérito principal de la crítica kripkeana de la teoría de las descripciones es, pues, delimitar el lugar de lo real, de ese pequeño resto, más allá de las descripciones que lo cambia todo, de ese excedente, esa diferencia evasiva que se busca en vano en la realidad del objeto, entre sus propiedades positivas. Lo que está en juego en la disputa de las descripciones es la siguiente pregunta: ¿cómo? ¿Por qué los nombres se refieren a los objetos? ¿Por qué la palabra mesa se refiere a la mesa? El descriptivismo responde que cada palabra es primero portadora de una significación, significa una serie, un puñado de propiedades descriptivas. Mesa, por ejemplo, significa el objeto de cierta forma que sirve para ciertos objetivos, y se refiere a los objetos que están en el mundo que poseen las propiedades contenidas en la significación del nombre. Mesa se refiere a la mesa porque la mesa real entra en el marco delimitado por el haz de descripciones que forman la significación de la palabra mesa. La comprensión, la connotación, precede, pues, a la extensión, la denotación. La extensión, es decir, el conjunto de los objetos a los cuales se refiere una palabra, está determinada por la comprensión, es decir, por las propiedades universales descritas por su significación. El antidescriptivismo, en cambio, responde que una palabra está asociada a un objeto por medio de un bautismo primario, primal baptism, y que ese vínculo se mantiene aun cuando el puñado de descripciones que formaban al comienzo la significación de la palabra haya cambiado por completo. El siguiente es el ejemplo kripkeano, simplificado. Kripke, 1982, 71. Para la mayor parte de la gente, la palabra Gödel no evoca más que la descripción, el que descubrió el teorema de la indecidibilidad, pero supongamos que hoy se establece que no fue Gödel quien descubrió esa teoría, sino que él sencillamente se apropió del hallazgo hecho por uno de sus amigos, Smith, y luego lo eliminó para borrar las huellas de su robo intelectual. En este caso, ¿a qué haríamos referencia al nombrar a Gödel? ¿A Gödel o a Smith? Según el descriptivismo, cuando uno decía Gödel, se refería verdaderamente a Smith porque solo él cumplía las condiciones de la descripción evocada por el nombre. Gödel, el que descubrió el teorema de la indecidibilidad, mientras que, según el antidescriptivismo, uno se refiere todo el tiempo a Gödel, aunque la descripción evocada no fuera la conveniente. Este es el corazón del debate. Para el descriptivista, la palabra se refiere al objeto por una necesidad interna, inmanente, de su significación, en tanto que para el antidescriptivista, el vínculo que une la palabra con el objeto al cual se refiere depende de una causalidad exterior, en su esencia irreducible al puñado de descripciones contenido en la significación de la palabra. Para decirlo de otra manera, el descriptivista pone el acento en el contenido intencional, inmanente de la palabra, y el antidescriptivista lo pone en la cadena causal exterior de la tradición, en el modo en que el uso de la palabra se transmite de un sujeto a otro, de una generación a otra. Aquí parece imponerse una primera objeción: no tenemos que vernosla sencillamente con dos tipos de palabras.
con nociones genéricas y con nombres stricto sensu. La teoría descriptivista da cuenta de la referencia de las nociones genéricas, mientras que el antidescriptivismo explica el funcionamiento de los nombres propios. Si uno se refiere a alguien llamándolo gordo, está claro que la persona tiene que poseer la propiedad de ser corpulento, mientras que si le decimos Pedro, no podemos sacar de allí ninguna de las propiedades de su portador. El nombre Pedro se refiere a él simplemente porque con él fue bautizado. Semejante solución, que pretende resolver el problema mediante una distinción clasificatoria, presenta al menos una pista falsa y no hace sino oscurecer lo que verdaderamente está en juego en este debate. Tanto el descriptivismo como el antidescriptivismo aspiran a ser una teoría general del funcionamiento de la referencia. Para el descriptivismo, los nombres propios mismos son solamente una abreviatura de la descripción, mientras que para el antidescriptivismo, la cadena causal exterior determina la referencia, igualmente en el caso de las nociones genéricas, por lo menos en las relativas a las especies naturales. Tomemos nuevamente un ejemplo kripkeano simplificado. Cierta especie de objetos ha sido bautizado oro, palabra a la que se asocia una serie de propiedades descriptivas, metal pesado, de color amarillo, reluciente, etc., a lo largo de los siglos. Esa serie de descripciones se ha multiplicado y modificado correlativamente con el desarrollo del saber humano. Hoy, se identifica el oro por su fórmula química. Pero, tomemos como hipótesis que un investigador descubre hoy que todo el mundo ha vivido equivocado en cuanto a las propiedades efectivas del objeto llamado oro. La impresión de que es amarillo sería el producto de una ilusión óptica colectiva, etc. En ese caso, el oro continuaría refiriéndose a los mismos objetos que antes. Diríamos, el oro no posee algunas propiedades que antes se le atribuían, pero no diríamos, el objeto que hasta ahora tomábamos por oro, en realidad no lo es. O bien, en el caso contrario, podría ocurrir que una sustancia tenga todas las propiedades distintivas que le atribuimos al oro y por medio de las cuales lo identificamos, pero que esa sustancia sea diferente del oro. De tal sustancia diríamos, realmente tiene todas las apariencias que antes nos permitían identificar al oro, pero no es oro. Kripke, 1982, 107. ¿Por qué? Porque esa sustancia no está asociada al nombre oro por la cadena causal que se remonta hasta el bautismo primero. Por esta misma razón, aun cuando los arqueólogos y los geólogos descubran mañana fósiles que establezcan la existencia en el pasado, de animales que responden a todo lo que sabemos de los unicornios por los mitos del unicornio, ello no mostraría que haya habido unicornios. Kripke, 1982, 13. Ese casi unicornio, por más que corresponda a la serie de descripciones contenidas en el nombre unicornio, no puede suministrar la prueba de que era el referente de la noción mítica del unicornio. Uno no puede dejar de observar el elemento libidinal de estas tesis de Kripke. ¿No se trata del problema mismo de la realización del deseo? Cuando, finalmente, uno da con el objeto en la realidad, si bien tiene todas las propiedades del objeto fantaseado, advertimos que este no es el referente al que apuntaba el deseo. Ahora bien, el unicornio probablemente no sea casual que Kripke haya elegido ejemplos de tal resonancia libidinal, tan aptos para metaforizar el objeto del deseo. ¿Qué puede aportar la teoría lacaniana a esta disputa del descriptivismo? Lejos de superar la oposición entre el descriptivismo y el antidescriptivismo por medio de una especie de síntesis, casi dialéctica, la teoría lacaniana demuestra que las dos posiciones pasan por alto el mismo punto, la contingencia radical de la nominación. La prueba de ello es que ambas están obligadas a construir un mito para defender su solución. El mito de la tribu primitiva en Searle y el mito del observador omnisciente de la historia en Donnellan. Para combatir el antidescriptivismo, Searle construye la imagen mítica de una pequeña tribu primitiva en la que todos se conocen, en la que se bautiza a los recién nacidos en presencia de todos los demás miembros, en la que los individuos aprenden la significación de los nombres por la indicación directa. Esto es, además, en esta aldea reina un tabú absoluto sobre el empleo de los nombres de las personas muertas.
En semejante tribu, el lenguaje funciona de una manera completamente descriptivista. La referencia de cada nombre está fijada exclusivamente por el haz de descripciones asociada a él. Searle, 1985, cap 9. Por supuesto, Searle sabe perfectamente que semejante tribu nunca existió. Basta que sea lógicamente posible para probar que tal funcionamiento del lenguaje es lógicamente primario y que todos los ejemplos citados por el antidescriptivismo son lógicamente secundarios, parasitarios, es decir, que suponen un funcionamiento descriptivo previo. En otras palabras, el caso que el antidescriptivismo toma como normal, el caso en el que la referencia se transpone por la cadena causal exterior, independientemente de la serie de descripciones, es solo una presentación exterior. Exterior en el sentido de que hace abstracción del contenido intencional asociado al nombre, del funcionamiento, parasitario, lógicamente secundario. En otras palabras, el caso que el antidescriptivismo toma como normal, el caso en el que la referencia se transpone por la cadena causal exterior, independientemente de la serie de descripciones, es solo una presentación exterior. Exterior en el sentido de que hace abstracción del contenido intencional asociado al nombre, del funcionamiento, parasitario, lógicamente secundario. Para refutar a Searle, hay que demostrar la imposibilidad lógica y no solamente empírica de su mito. Desde el momento en que estamos ante el lenguaje en el sentido estricto, ante el lenguaje que realiza el vínculo social, aún en el universo cerrado de una tribu aislada, el reconocimiento intersubjetivo es parte constituyente de la significación de un nombre cualquiera, lo cual hace que la noción de la lengua privada sea una contradicción. Desde el momento en que estamos ante el lenguaje en el sentido estricto, ante el lenguaje que realiza el vínculo social, aún en el universo cerrado de una tribu aislada, el reconocimiento intersubjetivo es parte constituyente de la significación de un nombre cualquiera, lo cual hace que la noción de la lengua privada sea una contradicción. In adjecto. En última instancia, un nombre se refiere a un objeto porque los demás llaman a ese objeto con ese nombre. Por supuesto, los demás no se reducen a los otros empíricos, a los interlocutores posibles, sino que anuncian la dimensión del gran otro, del orden simbólico. Y aquí nos topamos con la estupidez dogmática propia del significante, la estupidez que toma la forma de la tautología. La palabra mesa se refiere a la mesa porque la mesa se llama mesa, dicho de otra manera. El lenguaje forma un dato que precede siempre a su uso. El caso extremo del parasitismo, su forma pura y, por así decirlo, autorreferencial, que evoca Searle es el de los locutores que utilizan un nombre sin saber nada del objeto al cual se refiere ese nombre. El único contenido intencional que fija la referencia en su uso de ese nombre es aquello a lo que los otros se refieren cuando utilizan ese nombre. Pero, el error de Searle consiste en no ver en ese punto de autorreferencia la condición sine qua non del funcionamiento normal del lenguaje. La tribu mítica de Searle sería una pequeña tribu de psicóticos en la cual, a causa del tabú referente al empleo de los nombres de las personas muertas, no podría efectuarse la función paterna. Por consiguiente, si lo que le falta a Searle es la dimensión del gran otro, el antidescriptivismo, en su versión predominante, al menos, carecería del pequeño otro, la condición del objeto en cuanto real. Por eso esta escuela busca esa X irreducible al conjunto de descripciones, inhallable entre las propiedades efectivas del objeto, en la realidad. Lo cual la lleva a construir su propio mito, el de un observador omnisciente de la historia, Donnellan, 1974. Kate Donnellan, el autor de ese mito, parte de un caso ficticio bastante divertido. La mayoría de nosotros identifica a Tales como el filósofo griego que creía que todo era agua. Ahora bien, supongamos primeramente que Heródoto y Aristóteles, cuando hablaban de Tales, se referían en verdad a un perforador de pozos que, un día en que hacía mucho calor y el sol era insoportable, habría exclamado: «Oh, si todo fuera agua, yo no tendría que excavar todos estos malditos pozos», y que, secundariamente, había en la antigua Grecia un filósofo eremita que no hablaba con nadie, pero que creía verdaderamente que todo era agua. En ese caso, ¿a qué se refería el nombre Tales?
Ciertamente, no al filósofo eremita, por más que corresponde a la descripción, el filósofo griego que creía que todo era agua, sino al perforador de pozos desconocido. El problema es que hoy esa referencia verdadera del nombre, Tales, nos es inaccesible. Solo un observador omnisciente de la historia, capaz de trazar la cadena causal entera y de remontarse hasta el punto de origen en el que el nombre Tales se le endilgó a ese posero hasta entonces desconocido, podría fijar la referencia. Donnellan, 1970. El error de Donnellan, el error que lo lleva a construir ese mito, es buscar esa X que corresponda al rigid designate, ese núcleo más allá de las propiedades descriptivas del objeto que seguiría siendo el mismo en todos los mundos posibles. En la realidad, ver en él un dato positivo y no reconocer el efecto retroactivo de la nominación misma. Ese excedente, que seguiría siendo el mismo en todos los mundos posibles, corresponde a lo que en el objeto es más que el objeto, entendámonos, más que el objeto tal como éste se presenta en la realidad, definido por sus propiedades positivas, por lo tanto, precisamente el objeto A. Uno lo busca en vano en la realidad, lo mismo que, para retomar el ejemplo marxista, uno busca vanamente en el otro, entre sus propiedades positivas, esa X que lo hace la encarnación de la riqueza, o bien, en una mercancía, uno busca entre sus propiedades positivas que determinan su valor de uso, esa X, ese rasgo del que depende su valor de intercambio. En esta relación, imposible, entre él, rigid designate y el núcleo del objeto que seguiría siendo el mismo en todos los mundos posibles. ¿Cómo no reconocer la relación entre el S1, el significante sin significado y el objeto a minúscula? La función que cumple el mito del observador omnisciente de la historia es, pues, exactamente el mismo que el del mito searliano de la tribu primitiva. En los dos casos, la apuesta consiste en restringir la contingencia radical de la nominación mediante una instancia que garantice su necesidad. En un caso, la referencia está garantizada por el contenido intencional inherente al nombre mismo, en el otro, por la cadena causal que nos lleva al bautismo primario, que asocia el nombre al objeto. Acto de lenguaje, acto real. De una manera general, parece que la filosofía analítica es hoy más perspicaz cuando ahonda esa brecha que anuncia lo real en su contingencia irreducible. Edmund Getty, 1963, lo ha puesto de relieve respecto del saber. Las condiciones que deben cumplirse para que podamos decir que el sujeto S sabe, la proposición P son tres. Ante todo, S debe creer en P, en que en la habitación de al lado, por ejemplo, hay una mesa. Luego, P debe ser verdad, en la habitación contigua debe haber realmente una mesa. Y, finalmente, S debe tener razones bien fundadas para saber, ha visto la mesa. Alguien le ha dicho que en el cuarto de al lado hay una mesa, etc. Así, si se adivina por casualidad que en la habitación contigua hay una mesa o si llega a obtener ese saber por un camino mágico, percepción extrasensorial, etc., no diremos que ese sabe que P, en el sentido corriente del término saber. Getty ha construido dos ejemplos complejos en los que se cumplen las tres condiciones y en los que, sin embargo, no podemos decir que ese sabe que P, en el sentido corriente del término saber. La misma brecha, la misma distancia, puede darse a propósito del acto. Para que podamos decir que el sujeto S ha realizado con intención el acto A deben cumplirse tres condiciones homólogas. 1. Primeramente, S tenía la intención de realizar A. 2. En segundo lugar, A fue efectivamente realizado. 3. La intención de parte de S de realizar A era la causa de la realización de A. Por ejemplo, aunque yo quisiera cerrar la puerta, la cierro al golpearme contra ella accidentalmente. En ese caso, no se puede decir que se trate de un acto intencional. Ahora bien, el pasatiempo probablemente más difundido entre los teóricos del acto consiste en inventar casos en los que, aunque se cumplan las tres condiciones enumeradas antes, no podemos decir que ese haya realizado A en el sentido corriente del término acto. Para dar un ejemplo, basta con exponer explícitamente el ejemplo precedente. Yo estaba obsesionado hasta tal punto con la idea de cerrar la puerta que, sin darme cuenta, por casualidad, golpeé contra la puerta, que se cerró.
Aquí, la intención de hacer A es evidentemente la causa de se haya cumplido A y, sin embargo, no podemos decir que la realización de A sea un acto intencional. Por supuesto, se puede llegar a callejones sin salidas semejantes agregando distinciones suplementarias. Searle, por ejemplo, introduce aquí la distinción entre prior intention e intention in action, Searle, 1985. No por ello es menos cierto que tales distinciones solo sirven para hacer desaparecer la dimensión inaudita que, aquí se anuncia, la del acto fallido, la de un acto logrado en virtud de su propio fracaso, una esfera extraña entre el acto intencional, logrado, y el puro azar no intencional, análoga a la que se extiende entre las dos muertes. La brecha, la distancia entre las condiciones del éxito del acto y su actualización solo puede salvarse mediante el acto. En cuanto fallido, en ese sentido, podríamos decir que todo acto, en la medida en que transgreda el umbral de lo posible y se actualice en el sentido pleno del término, es un acto inherentemente fallido, conserva algo de imposible. Ese excedente indeterminable, más allá de las condiciones de satisfacción, que debe ajustarse para que pueda salvarse la brecha, para que el saber llegue a ser saber efectivo y el acto, acto efectivo, no roza lo real en cuanto imposible, lo que siempre hay de improbable, de imposible. En el dato en bruto de una cosa, uno percibe algo como posible, espera su llegada y aun cuando llega, su actualización provoca un choque. Esta es la perspectiva en que hay que abordar también la condición del acto en la teoría y en la práctica psicoanalítica. El primer paso que hay que dar es, por supuesto, revocar la oposición ingenua entre el actuar y el hablar, cuando decir es hacer. Puede parecer que la teoría lacaniana, al hacer hincapié en el significante, se inscribe sin resto en esta oposición. El único acto en el sentido apropiado no es el acto del lenguaje, el que funda una nueva realidad simbólica, y el acto, en cuanto no lingüístico, no corresponde, en última instancia, a la categoría del pasaje al acto, a esa falsa salida que da testimonio de un fracaso en el intento de simbolizar un núcleo traumático. Parece pues que, en la teoría analítica, debería invertirse más bien el banal axioma. Uno habla en lugar de actuar, y proponer que, en definitiva, uno actúa en lugar de hablar. Uno actúa cuando falta la palabra, cuando el camino de la simbolización está bloqueado. De modo que, si la última palabra de la teoría analítica era decir es hacer, habría que determinar el fin del proceso analítico como la integración completa del sujeto en el orden simbólico. El objetivo del análisis sería producir el significante amo, el mandato, que le da al sujeto su lugar en la red simbólica y que le da la posibilidad de la identificación simbólica. Los actos fallidos serían formaciones sintomáticas que una simbolización lograda podría disolver. El analista, identificado con el otro, desempeñaría allí el papel del amo de la significación. Su oficio sería devolver al analizando la verdadera significación de su mensaje para situarlo de ese modo en la red simbólica. En suma, lo esencial del acto analítico sería transformar, milagrosamente, el caos en una nueva armonía, establecer la necesidad simbólica produciendo un nuevo punto de acolchado que conferiría retroactivamente significación a las formaciones sintomáticas. A primera vista, podría parecer que la matriz de los cuatro discursos confirma este tipo de lectura. Lacan, 1975b, 21 en el discurso analítico. ¿No encontramos el lugar de la producción, S1, el punto de acolchado? Sin embargo, hay un pequeño detalle que perturba esta imagen. El analista, agente, del discurso analítico no está identificado con el gran otro, con el amo de la significación, sino que aparece como el objeto A, lo cual quiere decir que su acto tampoco puede situarse del lado del significante, sino que debe ubicarse del lado del objeto, en ese excedente, en ese resto indefinible de lo real. Cotet, 1985. Evidentemente, esta rehabilitación del acto en su dimensión no simbólica no implica una recaída en la oposición ingenua entre el acto y la palabra. El analista dista mucho de ser el que actúa en vez de hablar. Así como la esencia del objeto es el fracaso, Lacan, 1975b, 55. Es decir, así como su lugar se produce en virtud de la falla en la simbolización,
el acto del analista, lejos de pretender ir más allá de las palabras a las cosas mismas, consiste, antes bien, en poner de manifiesto ese fracaso de la simbolización en su dimensión, por así decirlo, positiva, el lugar vacío, delimitado por ese fracaso. En otras palabras, el acto del analista no se sitúa en el nivel del actuar, como algo exterior al hablar, presenta un acto negativo, un acto que coincide con el no acto y que delimita de ese modo el lugar de un cuerpo extraño interior al hablar mismo. En este sentido, el acto del analista es el reverso del gesto performativo del acto del lenguaje logrado. Lo performativo es del amo, en la posición de agente, uno encuentra ese uno, el significante autorreferencial que, por su acto de enunciación mismo, establece un nuevo vínculo social, la palabra fundadora, que confiere el mandato simbólico, el famoso, tú eres mi amo, que te hace amo. Y aquí no hay que olvidar el, tú eres el que me seguirá, complementario. Ese uno representa al sujeto para los otros significantes. Es el punto de la subjetivación de la cadena en el que está enraizado el efecto ilusorio que le es propio. Es como si, en ese punto único del yo quiero, coincidieran el querer decir y el decir efectivo, el sujeto del enunciado y el sujeto de la enunciación. El efecto de sinceridad, de autenticidad, producido por el gesto performativo del amo, no tiene, pues, nada de psicológico, es, muy por el contrario, una ilusión de estructura necesaria propia del S1, la ilusión de que, en ese único punto, el sujeto está, podríamos decir, todo en su palabra. El gesto del amo hace nacer esta ilusión de una manera casi automática, desde el instante en que uno lo comprende, debe tomarlo seriamente, porque, a causa del funcionamiento autorreferencial de ese gesto, su carácter auténtico, sincero, serio, forma parte de su significación misma, lo mismo que en la prueba ontológica de Dios, en la que su existencia forma parte de su esencia, vale decir, en última instancia, de la significación de la palabra Dios. El juego de prestidigitador de S1 consiste precisamente en ese cortocircuito entre la intención, el querer decir, y la afirmación autorreferencial de la sinceridad de esa intención. Esta es la razón por la cual los enunciados en los que hace irrupción la división del sujeto adquieren en general la forma de las paradojas pragmáticas que dejan ver la fisura de esta sinceridad. Por ejemplo, en el cuarto de al lado hay una mesa, pero yo no lo creo, como si el enunciado. En el cuarto de al lado hay una mesa, por el hecho mismo de que yo lo enuncio. No implicara que creo en él. Reconocemos aquí la frase cuya estructura corresponde perfectamente a la de la negación fetichista. Sé perfectamente que mi madre no tiene falo, pero no lo creo. Lejos de desembocar en un elogio del gesto instaurador del amo, la teoría lacaniana denuncia, en cambio, su impostura. En el matema del discurso del amo, el lugar de la producción está ocupado por el objeto A. ¿Qué quiere decir esto sino que el gesto performativo produce un desecho, un resto irreducible? El sujeto no se deja subsumir sin un resto bajo su mandato simbólico. Ese excedente, que escapa al gesto fundador del amo, divide al sujeto y desencadena el surgimiento de la pregunta histérica. ¿Qué soy, para hacer lo que tú acabas de decir? Lacan, 1981, 315. Dicho de otro modo, el gesto performativo que confiere al sujeto el mandato simbólico, que lo adhiere a un S1, lo divide al mismo tiempo entre S1 y un resto desde donde, como desde el lugar de su verdad, formula al amo la pregunta histérica. Esta pregunta define la condición del sujeto en cuanto sujeto parlante, es decir, dividido. La única manera de sustraerse a ella es ocupar la posición psicótica, hacer caer lo simbólico en lo real. El rey que se cree rey, va a decir, que cree que el mandato simbólico, rey, forma parte de su naturaleza misma. Desde este punto de vista, el discurso del analista se revela como el reverso de lo performativo del amo. En él, el lugar de la gente está ocupado por el objeto A, por el desecho, por esa parte del sujeto parlante que escapa a la sujeción de lo performativo. En el lugar de la producción, encontramos ese uno o, como lo ha señalado Jacqueline Miller, 1980, producir, acá quiere decir más bien abortar,
exteriorizar, tomar distancia y hasta liberarse. D. El discurso analítico nos libra del cortocircuito ilusorio propio del gesto performativo del amo, aísla el S1 y le permite observar su verdadera naturaleza vacía, formal, tautológica, autorreferencial, en suma, estúpida. Lo performativo imposible. ¿Cuál es entonces la vertiente que escapa a la teoría de los actos del lenguaje? Ya en Austin, en su Cómo hacer cosas con palabras, el paso de la oposición performativo barra diagonal constativo a la tríada locución barra diagonal y locución, barra diagonal perlocución y a la clasificación de los diversos actos ilocutorios marca un callejón sin salida, teórico fundamental. Lejos de ser una simple elaboración de cierta intuición originaria de que decir es hacer, la reformulación de lo performativo en acto ilocutorio conlleva una pérdida. Hasta en el nivel de una lectura por completo ingenua, uno no puede evitar el sentimiento de que en ese paso, el acento esencial de lo performativo se evapora. Por otra parte, está claro que Austin se sintió impulsado a hacer esta reformulación a causa de la insuficiencia del concepto de lo performativo, del par original performativo barra diagonal constatativo. La taxonomía de los actos ilocutorios de John Searle 1983 puede ayudarnos a localizar esa falta. Searle produce el punto de intersección entre Austin y Austin II, una de las especies de la fuerza ilocutoria. Las declaraciones se revela como lo performativo, puro, propiamente dicho. Searle desarrolla su taxonomía a partir de la dirección de ajuste, direction of fit, entre las palabras y el mundo, implicada por las diferentes especies de los actos del lenguaje. En el caso de los asertivos, la dirección de ajuste va de las palabras al mundo. Si digo, en el cuarto de al lado hay una mesa, la condición de satisfacción de esta proposición es que haya verdaderamente una mesa en esa habitación. En el caso de los actos directivos, la dirección va desde el mundo a las palabras. Si digo, cierre la puerta, la condición de satisfacción es que el acto en el mundo realice las palabras. El oyente debe efectivamente cerrar la puerta y debe hacerlo porque se lo he pedido y no por otras razones. The trickiest cases son las declaraciones. Su dirección de ajuste es doble, va desde el mundo a las palabras y, a la vez, de las palabras al mundo. Supongamos que el enunciado sea, se ha levantado la sesión. ¿Qué hace el hablante al pronunciar esta frase? Efectúa un nuevo estado de cosas en el mundo, el hecho de que la sesión se ha levantado, de modo que la dirección va, pues, del mundo a las palabras. ¿Cómo lo efectúa? Presentando, mediante su enunciado, ese estado de cosas como ya realizado. Constata que la sesión se ha levantado. Cumple el acto al describirlo como ya cumplido. En las declaraciones, el hablante intenta, pues, provocar que algo ocurra representando la realización de ese algo. Si lo consigue, habrá cambiado el mundo al representar el estado del mundo así cambiado. Searle, 1985, 208. Por supuesto, cada enunciado realiza un acto definido por la fuerza ilocutoria que le es propia. No obstante, hay una diferencia decisiva entre las declaraciones y las órdenes. Por ejemplo, al decir, cierra la puerta, cumplo con éxito el acto de dar la orden, pero aún falta que el otro cierre efectivamente la puerta, mientras que al decir, se ha levantado la sesión, no solo he proclamado que la sesión ha concluido, sino que efectivamente he levantado la sesión. El poder mágico de hacer efectivo su contenido proposicional corresponde únicamente a las declaraciones. La dirección de ajuste desde el mundo a las palabras no se limita a que un nuevo estado de cosas en el mundo debe seguir, en el futuro, a las palabras. La causalidad es, por decirlo así, inmediata. Lo que produce el nuevo estado de cosas es la enunciación misma. Como ya hemos visto, el precio de esta magia del verbo es su represión. Uno hace como si describiera un estado de cosas ya dado, uno levanta la sesión, constatando que se ha levantado. Para que lo performativo sea puro, el acto del lenguaje que produce su contenido proposicional por sí mismo debe sufrir una excisión, debe tomar la forma de su contrario, debe hacerse constatativo. Deberíamos vincular esta excisión con la teoría searliana de los actos de lenguaje indirectos, de las frases del tipo,
¿Puede usted pasarme la sal? En las que el acto ilocutorio primario, la directiva, el pedido al otro de que me pase la sal, se cumple a través de un acto ilocutorio secundario, la interrogación sobre las capacidades de hacerlo. Searle trata de parasitarios, los casos de este tipo, su naturaleza es secundaria. Son frases que suponen un acto ilocutorio lógicamente previo, por ejemplo, en nuestro caso, el pedido, páseme la sal. Pero, las declaraciones no son precisamente el caso en el que el parasitismo parece ser originario. Su dimensión ilocutoria primaria, el poder mágico de producir su contenido proposicional, únicamente puede manifestarse en la forma del asertivo, de la constatación de un es así, lo cual nos permite proponer un nuevo enfoque de la tesis lacaniana según la cual la ontología depende del discurso del amo, el discurso del ser. Es sencillamente el estar a disposición, estar a las órdenes, lo que iba a ser si tú hubieras oído lo que te ordeno. Toda dimensión del ser se produce en la corriente del discurso del amo, de aquel que, al proferir el significante, espera de él lo que es uno de sus efectos de vínculo que no debe desdeñarse, que depende del hecho de que el significante manda. El significante es ante todo imperativo, Lacan, 1975b, 33. ¿Por qué la ontología, el discurso sobre el mundo en cuanto a una totalidad dada, dependería del amo? La clave nos la ofrece precisamente la estructura de la declaración, de ese performativo, puro, que adquiere la forma de lo constatativo. La ontología se apoya en un acto de lenguaje indirecto, su asertivo, su forma de constatación, es así, disimula la dimensión performativa, se ciega a la manera en que su enunciación produce su contenido proposicional. Es imposible explicar ese poder mágico de las declaraciones sin recurrir a la hipótesis lacaniana del gran otro. Searle mismo se da cuenta de ello cuando subraya que, para realizar una declaración, es necesario que estén dadas instituciones tales como la Iglesia, la ley, la propiedad privada, el Estado y que esté dada la posición del hablante y del oyente en la institución. Searle, 1982, 58. En El traje nuevo del emperador, todo el mundo sabe que el emperador está desnudo y todos saben que todos los demás lo saben. Porque, entonces, la simple constatación pública, el emperador está desnudo, tiene el poder performativo de hacer estallar la red establecida de las relaciones intersubjetivas. Es decir, si todo el mundo lo sabía, ¿quién era el que no lo sabía? Hay una única respuesta posible, el gran otro, en el sentido del campo de saber socialmente reconocido. Los enunciados de este tipo poseen un valor de prueba ontológica de la existencia del gran otro. Las declaraciones contienen la misma lógica. La sesión se ha levantado cuando, por medio de la constatación, se ha levantado la sesión, se da a conocer ese hecho al gran otro. Y la represión originaria, freudiana, especificada por Lacan como caída del significante binario, Lacan, 1973, 199, no consiste justamente en esta excisión interior de lo performativo, puro, de la declaración, en el hecho de que no puede enunciarse sino bajo la forma del constatativo, lo que fue reprimido originariamente, lo que, por una necesidad de estructura, debe faltar desde el establecimiento de la red significante, es el significante del performativo, puro, que no tuviera la forma del constatativo. En esta imposibilidad, en esta excisión surge el sujeto en cuanto sujeto del significante. Su lugar es el vacío abierto por la caída del significante binario, imposible, de ese significante que, si fuera posible, sería el significante propio del sujeto, el significante que, en lugar de representarlo solamente, aseguraría su presencia en la cadena significante. El S1 lacaniano, el significante amo que representa al sujeto para los demás significantes es, pues, justamente, en cuanto performativo, puro, el punto de intersección entre lo performativo y lo constatativo, el punto en el cual lo performativo, puro, coincide con lo constatativo. Vemos ahora lo que le falta tanto al Austin, y el del performativo, como al Austin II, el de la fuerza ilocutoria, un modelo topológico paradójico en el que la interioridad extremada, lo performativo, puro,
tocaría la exterioridad, lo constatativo. Es por ello que la filosofía de los actos del lenguaje solo puede capturar la subjetividad en el nivel del yo imaginario, de un locutor que supuestamente se expresa en sus enunciados, pasando al mismo tiempo por alto al sujeto del significante, el lugar vacío abierto por la intersección de lo performativo y lo constatativo. Y-A. Si uno determinara el S1 como la palabra clave, el núcleo de las significaciones, ello no se debería al hecho de que esa sería la palabra más rica, la que condensara toda la riqueza significativa del campo, acolchonado. Se trata, más bien, de una palabra a la cual remiten, a la cual se refieren, las cosas mismas para reconocerse en la unidad de su campo. Tomemos la célebre publicidad de Marlboro, la imagen del cowboy bronceado, duro, la extensión inmensa de la pradera, etc. Todo esto connota una imagen bien definida de los Estados Unidos, el país de las maravillosas posibilidades para las personas duras y honestas, etc. El efecto de acolchonado solo tiene lugar a partir de cierto viraje, cuando los estadounidenses, efectivos, mismos, en su autocomprensión ideológica, comienzan a identificarse con la imagen creada por la publicidad de Marlboro. Cuando, en la experiencia de los estadounidenses, los Estados Unidos, reales, aparecen presentados como el país Marlboro. Un giro homólogo se observa en lo tocante a todo aquello que conocemos como los símbolos del espíritu americano, para no mencionar más que la Coca-Cola. Lo esencial no consiste en que Coca-Cola connota cierta visión de los Estados Unidos, la frescura del gusto frío y chispeante, etc., sino, más bien, en qué tal visión de los Estados Unidos mismos adquiere su consistencia identificándose con el significante Coca-Cola. América es Coca-Cola, podría formularse en algún anuncio estúpido, y lo decisivo del enunciado es que no se puede invertir ese eslogan diciendo, Coca-Cola es América. La única respuesta posible a la pregunta, ¿qué es Coca-Cola?, es el esto impersonal, Coca-Cola es esto. La décima innombrable, el objeto causa del deseo. Precisamente a causa de esa X de más, la operación del acolchonado no es circular. Es un error decir que no se gana nada con el acolchonado porque la Coca-Cola connotaría, primero, el espíritu de los Estados Unidos, espíritu, es decir, la serie de características que supuestamente lo expresan, la frescura, la juventud, etc., que se condensaría luego en Coca-Cola, como su representación significante. Lo que se gana es esa X de más, el objeto causa del deseo, ese algo innombrable, que está más allá de las propiedades positivas de Coca-Cola, lo que hay en Coca-Cola que es más que Coca-Cola, y que, siguiendo la fórmula lacaniana, Lacan, 1973, 241, puede, inesperadamente, transformarse en mierda, en un lodazal imbebible. Basta con que nos la sirvan caliente y aireada. Esta lógica del excedente se muestra más claramente aún en el caso del antisemitismo. El judío aparece primero como el significante que connota toda una serie de propiedades efectivas, atribuidas a los judíos: avaricia, suciedad, espíritu intrigante, cosmopolitismo, etc. Pero el antisemitismo en el sentido propio solo tiene lugar cuando se invierte esa relación diciendo, él es tal cosa, avaro, sucio, intrigante, porque es judío. A primera vista, esa inversión es tautológica, no se gana ni se pierda nada. Uno podría responder, por supuesto él es tal cosa, porque es judío, puesto que, judío, significa justamente avaro, sucio. Pero, esta circularidad es solo aparente. La significación del judío en él, porque es judío, no se reduce a la serie de propiedades atribuidas a los judíos. Se refiere además a esa X innombrable que supuestamente las causa, las produce, se refiere a lo que hay en el epíteto judío, que es más que el judío, a ese rasgo único y unario que el nazismo tanto se esforzó por capturar, por definir, por medir, por fijar en una propiedad positiva que permitirá una identificación objetiva, científica, del judío. Buscamos en vano esa X innombrable entre las propiedades positivas del objeto porque ella se produce en el nivel de las palabras y no en el de las cosas. El objeto a minúscula es esa
cosa paradójica que recibe toda su consistencia de un agujero en el otro, en la red significante, mientras que, por su parte, el significante puro, S1, el punto de acolchado se produce en el nivel de las cosas, es decir, como el punto significante que sirve de referencia para que el campo de las cosas pueda reconocerse en su unidad. El punto decisivo es la parte no recubierta de la red simbólica y del circuito de la realidad simbolizada por esa red. De los dos lados, queda un excedente. La simbolización de la realidad, la inscripción del circuito de la realidad en la red significante, abre en lo real el vacío de lo no simbolizable, el agujero de Dasdim, de la cosa aterradora. Del otro lado, la simbolización implica necesariamente un excedente en la red significante misma, al menos un significante puro, autorreferencial, y S1, al que no corresponde nada en la realidad. De ningún modo debe entenderse esta relación entre el primer, el significante puro, sin significado, y el A, el objeto del deseo no simbolizable, como una relación complementaria ni paralela a la de un significante corriente S2 con el objeto que designa. Es decir, de ninguna manera debemos decir y designa a. Lo que cae, lo que queda excluido del circuito de la realidad, lo mismo que un significante corriente, designa un objeto de la realidad, lo mismo que al circuito de la realidad le corresponde la red de los significantes corrientes. Para explicar la relación paradójica del primer y del A, debemos recurrir al famoso 8 interior, representación achatada de la cinta de Moebius. El círculo grande es a la vez el de la realidad y el del lenguaje. Tenemos, por una parte, el circuito de la realidad y, por la otra, la red lingüística. En la malla interior tenemos lo mismo, de un lado y del otro, A. Ahora bien, y no está del mismo lado que el lenguaje, está del lado de la realidad, mientras que A está del lado de la red simbólica. Y S1 es un significante que se encuentra en la misma superficie que la realidad. Si uno quiere abarcar la realidad entera, debe, necesariamente, agregar un significante. Paradójico, uno cae, tarde o temprano, en algo que es, por decirlo de algún modo gráfico, su propio signo, algo que no hace sino positivar su propia falta, lo cual es, justamente, la definición del significante fálico. El círculo de la realidad solo puede cerrarse si incluye un elemento que ocupa el lugar de lo reprimido constitutivo, primordial. La cosa que es su propio signo. Trataremos de explicarlo apelando a la distinción hegeliana entre la mala infinitud y lo infinito verdadero. El infinito malo es el de la paradoja bien conocida de la imagen dentro de la imagen, o del mapa en el mapa si una imagen contiene la imagen de sí misma. Esta imagen, a su vez, debe volver a incluirse a sí misma y así sucesivamente. Si uno quiere trazar el mapa completamente exacto de un país, debe incluir en ese mapa el modelo, la marca de ese mapa mismo, etc., hasta el infinito malo. Sin embargo, el infinito verdadero es algo completamente distinto y es lo que podemos ver en la paradoja de Lewis Carroll. Dos ingleses han decidido construir un mapa detallado de su país, pero sus esfuerzos nunca han producido un resultado satisfactorio. El mapa se hacía cada vez más grande y embrollado hasta que a uno de ellos se le ocurre la idea de utilizar el país mismo como su propio mapa y hasta hoy, Inglaterra sirve a sus habitantes en ese sentido. He aquí el verdadero infinito, en la mala infinitud. La fuga no se detiene cuando uno alcanza el último término inaccesible, la última imagen dentro de la imagen, sino cuando el primer término aparece como el otro mismo, cuando el país deviene su propio mapa, la cosa deviene su propio signo. Ese punto en el que el momento inicial se invierte y se transforma en su otro a través de la relación consigo mismo es el punto de la subjetivación. El sujeto es el nombre de esa nada, de esa distancia vacía que separa la cosa de sí misma de ser su propio signo, separa al país de sí mismo entendido como su propio mapa. Por el contrario, A es el objeto paradójico que se encuentra en la misma superficie que la red significante. Está del lado de las palabras y no del lado de las cosas. Si uno quiere,
cerrar el círculo del lenguaje, debe agregarle un objeto no significante, interior al significante mismo, un objeto sobre el cual uno caiga del lado del significante. Basta recordar el film noir para convencerse de que ese objeto es, en última instancia, la mirada misma. El cine negro hollywoodense, de las décadas de 1940 y 1950, objeto de fascinación por excelencia que ejerce un encanto nostálgico irresistible, que tiene para conseguir fascinarnos con ese universo macabro habitado por figuras desesperadas, seres perdidos y cínicos, ricos corruptos, mujeres fatales. Está claro que hoy nadie puede tomarse esas películas en serio. Sus escenas más trágicas no pueden sino despertar la risa de los espectadores. Como objetos del deseo están irremediablemente perdidas. Pero el problema estriba precisamente en explicar por qué el cine negro clásico, en cuanto objeto perdido del deseo, marca de un bloqueo, de una imposibilidad de fondo. Imposible tomarlo en serio, ejerce, no a pesar de ello, sino por esa misma razón. Semejante encanto nostálgico. ¿Cuál es el objeto imposible que sustenta ese encanto? La única respuesta posible, la mirada. Nuestra mirada se apoya en otra mirada, que probablemente nunca haya existido, mítica, de los espectadores de otra época que todavía eran capaces de tomar, en serio, el cine negro, de gozar de él, de sentirse fascinados con una ingenuidad inmediata. Al ver el cine negro hoy, uno se ve viendo, para retomar el sintagma valeriano al cual se refiere Lacan, 1973. 76 a 78, se siente fascinado por esa mirada mítica que supuestamente se dejaba fascinar inmediatamente por el filme negro, capaz de gozar plenamente de él, sin una distancia irónica. Vemos pues que, en la fantasía, su objeto, la minúscula del matema dólara, no es la escena percibida sino la mirada, imposible, fascinada por esa escena. Y que atravesar la fantasía no significa experimentar esa primacía de la mirada sobre la cosa vista. Hegel mismo, en su Vida privada, parece confirmarlo. En realidad, podríamos fijar de manera bastante exacta el momento en que Hegel atravesó el fantasma. En una de sus cartas, habla de la larga depresión que sufrió entre los 25 y los 30 años, de una hipocondría que lo llevó hasta la parálisis de todas mis fuerzas. Bis zur Lumung aller Kräfte, Kogebe, 1979, 443. No estaba dispuesto a pagar el precio del saber absoluto, es decir, a entregarse a un sacrificio radical que llegara hasta el sacrificio del sacrificio mismo, cuya experiencia describe en su Glauben und Wissen, la fe y el saber, en los siguientes términos. Todas las mosquitas de la subjetividad se abrazan en ese fuego devorador, y la conciencia misma. De ese don de sí mismo y de ese aniquilamiento es aniquiladora, Hegel, 1911, y 303. Por supuesto, no es una coincidencia que esta crisis se manifieste justo antes de que Hegel se transformara en Hegel, en los años en los que aún estaba en busca de la síntesis en la forma de una totalidad que abarcara los momentos opuestos, la vida, el amor. Hegel no se transformó en Hegel hasta el momento en que atravesó la fantasía, hasta el momento en que vivió lo que podríamos llamar la experiencia de la falta en el otro, la experiencia de que el objeto solo llena un vacío abierto por esa falta. Solo sobre esa base llegó a ser posible describir el lugar de la subjetividad como un lugar vacío, como la pantalla en la que aparecen fragmentos de un cuerpo trozado, los objetos parciales fantasmáticos, el vacío materializado en la mirada del otro, el vacío que es a la vez la noche del mundo, el abismo, el ex nihilo. Solo a partir del cual puede darse la creación de un nuevo contenido. El hombre es esa noche, esa nada vacía, que contiene todo en su simplicidad, una riqueza de un número infinito de representaciones, de imágenes, ninguna de las cuales le llega con precisión al espíritu o que no son como visiones efectivamente presentes. Es la noche, la intimidad de la naturaleza, que existe, el sí mismo puro. En medio de representaciones fantasmagóricas, todo está oscuro alrededor hasta que bruscamente surge una cabeza ensangrentada aquí, una aparición blanca allá, que luego desaparecen de manera igualmente súbita.
Esta es la noche que percibimos cuando miramos a un hombre a los ojos, una noche que llega a ser terrible. Es la noche del mundo que se presenta entonces ante nosotros. Hegel, 1911, 20, 180.